Buenos días, alumnas y alumnos de la institución educativa 5151 San Juan Bosco. Aprendo en casa. Quien les habla es la profesora Rita Sonia Reyes Saona, del área de matemática, encargada del tercer año de secundaria. La competencia que se trabajará en esta sesión es resuelve problemas de gestión de datos. El propósito de la sesión consiste en identificar el tipo de variables estadísticas que se presentan en una encuesta. Toda sesión de aprendizaje parte de una situación significativa. En este caso, vamos a partir de una encuesta. Esta encuesta ha sido diseñada por el área de matemática que busca conocer cuál es el comportamiento de sus vecinos durante la emergencia COVID-19. Esta encuesta contiene datos de la persona encuestada, tales como género, hombre-mujer, edad, estado civil, nivel de estudio y también preguntas. En esta parte se incluye preguntas abiertas o también cerradas. Ahora voy a empezar a leer las preguntas de la encuesta. Pregunta número 1. ¿Con qué frecuencia sales de casa para realizar compras? A. Una vez al día. B. Más de una vez al día. C. Una vez a la semana. D. Cada 2 o 3 días. E. Todos los días. Pregunta número 2. ¿Respetas la cuarentena? A. Siempre. B. A veces. Pregunta número 3. ¿Qué está aumentando más en tu comunidad a raíz de la aparición del coronavirus? A. Solidaridad. B. Egoísmo. Pregunta número 4. ¿Considera usted que el virus COVID-19 constituye un asunto o un problema importante para su comunidad? A, sí. B, no. C, tal vez. Pregunta número 5. Si observas en la calle a personas que están menos de 1 metro de distancia, ¿qué harías? A. Sugerir que se respete el 1,5 metros de distancia. B. Nada. Pregunta número 6. ¿Qué harías si ves a tu vecino no cumpliendo con el aislamiento social? La pregunta número 6 es una pregunta abierta, donde el encuestado da su opinión utilizando sus propias palabras. Sin embargo, la pregunta número 5 es una pregunta cerrada y justamente son las más utilizadas. Son más fáciles de analizar y a la hora de contestar requieren menos tiempo y esfuerzo. Al concluir la lectura
de la situación significativa, responde las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿De qué trata la información? La información trata de una encuesta donde se quiere investigar cuál es el comportamiento de nuestra comunidad sobre la emergencia COVID-19. ¿Y qué es COVID-19? Es un virus. ¿Cuáles son los síntomas? Información para aquellos que no tienen claro. Dolor de cabeza, tos, fiebre y dificultad para respirar. ¿Cómo se transmite? De persona a persona. Pregunta número 5. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es una serie de preguntas que se hace a muchas personas. Toda encuesta tiene un objetivo. En este caso, es para reunir datos o detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. ¿Cómo se aplica? Toda encuesta se aplica de forma oral o escrita. Actividad número 1. Pregunta 1. ¿Qué tipo de variables están presentes en la encuesta? Jóvenes, no olvidarse que al inicio de esta sesión se presentó una encuesta y es ahí donde tenemos que identificar dichas variables. Una vez identificadas, tenemos que completar este cuadro. En estos momentos voy a hacer la retroalimentación de variables estadísticas. Toda variable es una característica o propiedad que se puede estudiar en una población o muestra. Una variable es estadística cuando sus resultados se pueden tabular, clasificar en rangos o sus respuestas corresponden a una escala numérica. Ejemplos de variables estadísticas tenemos edad, color, peso, nacionalidad, gustos y preferencias. Tipos de variables. Tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas, si sus valores no se pueden asociar naturalmente a un número, por lo tanto, se clasifican en nominales y ordinales. Variables nominales, si sus valores no se pueden ordenar. Ejemplo, género, grupo sanguíneo, religión, lugar de nacimiento, fumar, sí, no. Variables ordinales, su mismo nombre lo dice, si sus valores se pueden ordenar. Por ejemplo, escolaridad, grado de satisfacción, intensidad de dolor. Acá tenemos las variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. ¿Por qué son cuantitativas? Porque sus valores son numéricos. Variables discretas, si toman valores enteros. Ejemplo, número de alumnos, número de grupos. Variables continuas, si entre dos valores
son posibles infinitos valores intermedios. Ejemplo, altura y edad. Tenemos la encuesta donde identificamos que la variable género es cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque no necesita orden. A continuación, la variable niveles de estudios es una variable cualitativa ordinal porque se presenta mediante una jerarquía. Por ejemplo, niveles de estudios: sin estudio, primaria, secundaria y superior. Ya. La pregunta 3. ¿Qué está aumentando más en tu comunidad a raíz de la aparición del coronavirus? Aquí, por ejemplo, nos dan como alternativas a solidaridad de egoísmo. Aquí tenemos variable cualitativa nominal. En esta encuesta se ha identificado algunas variables. Ahora te toca a ti identificar el resto y completar la tabla. Pregunta número 2. ¿A qué población está dirigida la encuesta? ¿A quiénes se puede aplicar la encuesta? La población podría ser los habitantes de un distrito y se aplica a una muestra representativa de la población. Pregunta número 3. ¿En qué se diferencian las variables cuantitativas de las cualitativas? Las cuantitativas se pueden medir y las cualitativas no. A continuación tenemos la actividad número 2 que nos pide clasificar las siguientes variables en la tabla que se presenta a continuación. Acá, por ejemplo, tenemos lugar de nacimiento, color de ojos, sabor de helado, grado de instrucción, nivel socioeconómico, cantidad de agua que se bebe, etc. Una vez que tú has identificado a qué variable pertenece, completas la siguiente tabla, no olvidando que las variables cuantitativas se dividen en variables nominales u ordinales y las variables cuantitativas en discretas y continuas. Aprovechando que estamos en nuestras casitas, vamos a realizar actividades adicionales. Letra A nos pide clasificar las siguientes variables, pero en este caso solamente vamos a tener que colocar a un costado el tipo de variable, ¿no? El caso 1, el caso 2, 3, 4 y 5. B. Observa el gráfico y determina el tipo de variable. Letra C.
encuesta a tus compañeros de tu colegio sobre los deportes que practican y que les gustan, y luego establece conclusiones. Bueno, en este caso se podría encuestar a un grupo de compañeros utilizando el WhatsApp. B. ¿Qué diferencia encuentras entre una encuesta y una entrevista? ¿Qué tipo de preguntas se utilizan en cada una de ellas? Todas esas actividades lo vas a tener que realizar en tu cuaderno y me envías evidencias de tu trabajo mediante fotos. No olvidar que el WhatsApp es un medio muy importante para realizar tus dudas sobre este tema. Quédate en casa. Sé responsable y ojito, no estamos de vacaciones.